buenas a todos, pues nada, aquí estamos de nuevo con un vídeo para el canal, en esta ocasión del Italy Pro. Sí es cierto que con un poco de retraso, ya que estuve con un par de asuntillos aparte y no me ha dado tiempo de grabar el vídeo antes. Pero bueno, vamos a intentar comentar lo más importante de este evento, tratar también los resultados y una pequeña opinión personal. Así que vamos con ello. Pues comenzando con el top 3 tenemos a Roman Fritz, un culturista alemán que ya consiguió su pase al Mister Olympia en el Big Man Weekend contra chicos como Josema, Pablo Llopis y Emiro Meraggi, y que en esta ocasión, bueno, pues ha vuelto a participar en otro evento, lo cual me parece bien, en el sentido de que me parece que muchos culturistas al clasificar simplemente cierran su temporada, que en unas cosas es bastante razonable, porque bueno, buscan unas posiciones más altas en el Olimpia, pero en culturistas que estén en un nivel bastante más bajo, es decir, culturistas que aún clasificado pero que no van a quedar dentro del top 10 quizás, pues yo entiendo que compitan más a menudo, porque al final, bueno, pues supone un palmarés mejor para ese propio atleta. Y en esta ocasión Roman ha venido un físico bastante bueno para llevar tantos eventos, porque ya no solo el Big Man Weekend donde ganó ha sido su último evento, sino que anteriormente había hecho otros cuantos. Entonces, la verdad es que ha mantenido muy bien el punto y muy buen tamaño. Así que un tercer puesto muy respetable. Y en segundo lugar tenemos al que era el favorito del público y creo que además el culturista que más hypeado venía al evento, que es Regan Grimes. Un culturista que, como digo, en redes sociales había subido las actualizaciones de estado y se le veía francamente increíble, un tamaño desmesurado y una condición muy buena, pero que por el contrario, cuando ha llegado al escenario, pues ha dejado mucho que desear, porque no se correspondía lo que había subido en redes sociales con lo que ha aparecido en el escenario. Y es cierto que Regan Grimes es un culturista joven, ¿no? Que no tiene demasiada trayectoria, que compitió desde bastante joven también. Sí, creo que tiene que andar los 20 largos, 27, 28 por ahí tiene que andar. Pero aún así no parece que acaba de cuajar el físico, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre con el paso del tiempo. Ahora después también compite en el europeo. La verdad es que una cosa que sucedió con Regan Grimes y fue bastante curiosa es que conforme salía al escenario, sobre todo en el streaming, para la gente que quizás no lo ha visto, pues se le veía muy bien, se le veía bastante condicionado, muy lleno. Y lo que pasó es que conforme que transcurría el evento, iba soltando mucha agua, se iban perdiendo los cortes, iba emborronando el físico. Y eso es una sintomatología que ha pasado con varios atletas de Milos Arce. El más reciente quizás fue Sansón Dauda en el Arnold Classic, un culturista que conforme salió al escenario todos lo teníamos de primero, pero con el paso del tiempo fue empeorando, ¿sabes? Y acabó generando dudas sobre su victoria, sobre todo por eso. No tengo imágenes para comparar entre el prejudging y las finales, pero si veis imágenes del evento, está clarísimo que fue empeorando con el paso del tiempo. Aún así, bueno, como he comentado, tiene una nueva oportunidad ahora en el europeo, en una semana. Entonces puede reivindicarse y conseguir su pase al Mister Olympia. Y el culturista británico Nathan Biasa ha sido el ganador del Italy Pro. Un culturista que a priori en el streaming no parecía llamar demasiado la atención, quizá también porque su tono de piel es bastante oscuro y a lo mejor el tinte no era el más adecuado, pero que después cuando veías fotos oficiales y vídeos oficiales del evento, sobre todo cedidos por Jonathan Moriau, pues veías que el físico estaba muy bien, sobre todo porque arrojaba una cantidad de detalle de frente muy superior a la de Regan Grimes. Sí es cierto que es un culturista que es más pequeño, ¿no? Sobre todo se puede ver quizá un poco también la pierna un pelín recortada, una estructura un poco compleja porque tiene un torso muy largo, en algunas poses se le ve, no sé, se le ve extraño, ¿no? Pero aún así es un culturista que es muy veterano y que, bueno, con este evento consigue su 10º Pro Show ganado. Entonces, vamos, una carrera espectacular, ¿no? Como el culturista europeo actual con más victorias profesionales, ¿vale? Es increíble, ¿no? ¿Y qué decir de Nathan Biasa? Pues yo creo que ha mejorado el físico. La verdad es que no se notaba mucho el tema del bíceps, ¿no? Tenía un desgarro en el bíceps que se hizo unos meses atrás y aún así el físico se le iba bastante bien. Creo que es bastante sólido en general, un tío que tenía bastantes tablas. Sobre todo una cosa que a comparación con Regan Grimes se veía es que tal y como empezó el campeonato, Nathan Biasa salió como acabó. Es decir, perfecto, impoluto, no soltó nada de agua, lo cual deja mucho que ver comparado con lo que le pasó a Regan Grimes, ¿no? Que como digo, esta imagen que os dejaré ahora, se ve ya cuando estaban dando resultados completamente aguado, ¿no? La verdad es que, bueno, Nathan no sé si podrá ir al Mister Olympia porque siempre ha tenido problemas de visado, pero clasificado está. Otro de los culturistas que tuvimos en el primer llamado fue Blessing Abudibu, consiguiendo un 5º puesto. Blessing no estrenaba la temporada con este evento, sino que empezó en el Chicago Pro, donde consiguió una mala posición y sobre todo un físico bastante desmejorado comparado con su mejor versión, ¿no? En esta ocasión yo pienso que ha venido un pelín descargado ya, ¿sabes? Un poco pasado de rosca. Ha mejorado el físico
sí, pero sí es verdad que se le ha visto, por ejemplo, una de las piernas muy consumida, no sé si tenía algún tipo de lesión, entonces daba una impresión bastante mala, porque claro, es un culturista que tiene mucho torso, pero claro, las piernas, al no ser ya de por sí un punto fuerte, si encima tienes una de ellas asimétrica, por tener un desbalance, pues no se ve bien, ¿no? Es un culturista que, bueno, que ha mejorado aún así el punto, como he comentado, se le ve sobre todo en la zona del glúteo y del femoral, pero que necesita todavía más tiempo. No sé si continuará con su temporada, pero yo creo que un evento más le vendría bien. Y en el top 4 tenemos al culturista que más me gustó de todo el evento, que fue Zhou Mingyang. El chino vino con un físico increíble, como ya dejaba ver en redes sociales, pero es que no defraudó. Es un físico, vamos, bestial, con 109 kilos y 1,68 m de altura, que para que hagáis una idea, hay culturistas de esa altura en 212 libras, y este tío le saca 15 kilos, lo cual es una bestialidad. Y que, bueno, vino con un físico, como digo, súper completo, un pectoral llenísimo, unas piernas encima con unos cortes bestiales. Sí es cierto que le faltaba quizá un pelín de punto, vamos, minúsculo, sobre todo en la zona del glúteo, pero vamos, que un físico venía increíble. Y al principio no le metieron el primer llamado y a mí me sorprendió porque creo que era un físico que estaba para pelear esos puestos. Pero finalmente hicieron una comparativa también con Blessing en Abu Dhabi y demás, y ahí quedó en su cuarta posición. La verdad es que es un físico que me ha encantado y espero que compita más esta temporada porque creo que saliendo al 100% podía pelear verdaderamente un Pro Show. Y ya no solo tenemos al top 5 de este evento con grandes nombres, sino que también había otros culturistas como Tim Budesheim o Artem, o también estaba Jan Turek, que estuvieron muy bien en este evento, vinieron con una condición muy buena y que van a seguir compitiendo esta temporada, porque han confirmado que van a salir también al europeo. Es decir, son culturistas que no van a ganar el evento, pero sí van a estar ahí peleando esas primeras posiciones, como han ocurrido en esta ocasión. La verdad es que a niveles generales me ha gustado este evento bastante. Sí es verdad que ha habido algunas decepciones, como puede ser el caso de Andreas Muzi, pero bueno, en general, un evento me han salido bastante bien todos y que ha dejado ver también a nombres nuevos, que lo cual está bastante bien en una industria que hay veces que, sobre todo en la categoría Open, no hay demasiada renovación. Así que está bien que el culturismo siga vivo. Y nada más, este es el resumen que tengo del Italy Pro, espero que os haya gustado. Subiré también esta semana un vídeo del European, que tenemos este fin de semana también, para que podáis también ver quiénes son los favoritos de este evento, aunque prácticamente van a ser los mismos, pero me parece que es interesante nombrar a otros tantos que van a participar, sobre todo también de la categoría Classic Physique, que esta ocasión no lo tuvimos. Así que nada, estar atentos al canal. Muchas gracias.